Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes de películas, el desembarco de Normandía, Pearl Harbor, quizás Stalingrado. Y sí, claro que fueron cruciales, pero son solo una pequeña parte de una historia muchísimo más grande, más devastadora. Así que hoy lo que vamos a hacer es, digamos, reajustar el zoom para entender de verdad la escala humana del conflicto más mortal de la historia. Vale, para empezar a hacernos una idea de la dimensión de esta catástrofe, vamos a arrancar con una cifra. Una cifra que puede que no suene, pero que es clave como punto de partida. Aquí la tenemos, 405.399. Ese es el total de bajas de Estados Unidos en la guerra. Ojo, de esa cifra, unas 291.000 fueron muertes en combate. ¿Y el resto? Pues las otras 114.000 fueron por accidentes, enfermedades o, tristemente, gente que murió como prisioneros de guerra. Es una cifra enorme, trágica. Desde luego que es una cifra enorme. Pero, ¿y si nos quedamos solo con este número? Pues corremos el riesgo de ver la guerra como si estuviéramos mirando por el ojo de una cerradura. La pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando abrimos la puerta del todo? Y aquí es donde la perspectiva cambia por completo. Vamos a abrir el plano, a ampliar el foco, para ver el coste humano en otras naciones que fueron, clave en el conflicto. Fijaos bien en este número, unos 27 millones de personas. Esa es la pérdida estimada de la Unión Soviética. Es que, ¿cómo se puede siquiera procesar una pérdida humana así? Pero lo más brutal, lo más impactante, es que la mayoría, se calcula que hasta 19 millones, no eran soldados, eran civiles, gente corriente que murió en asedios salvajes, en masacres o simplemente de hambre. Y la cosa no acaba ahí. Si nos vamos a Asia, la escala de la catástrofe es muy, muy parecida. China, se estima, perdió unos 20 millones de personas. Y de nuevo, la inmensa mayoría, más del 80%, eran civiles. Víctimas de una ocupación japonesa, de una crueldad sistemática, del hambre que provocaron y de las enfermedades que, claro, se extendieron sin control alguno. Vale, ahora miremos este gráfico. Cuando ponemos la barra de Estados Unidos al lado de las de China y la Unión Soviética, la escala es simplemente abrumadora. Pasamos de hablar de cientos de miles a decenas de millones. Esta comparación nos golpea en la cara con una realidad. Aunque cada muerte es una tragedia, el epicentro del sufrimiento humano estuvo en lugares muy, muy diferentes a los que solemos tener en mente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo se llega a una cifra de casi 80 millones de muertos si las bajas de los soldados, las puramente militares, no suman ese número espeluznante? ¿De dónde sale todo lo demás? Pues la respuesta está en las víctimas que casi nunca aparecen en los relatos de guerra. Para entender de dónde sale esa cifra total, hay que mirar más allá del campo de batalla. La guerra provocó otras catástrofes que mataron a millones, muchas veces en silencio, lejos de las bombas y de las balas. El conflicto, en esencia, tuvo dos grandes escenarios, y los dos fueron increíblemente mortales. En Europa, sobre todo por la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, y por supuesto por el Holocausto, se acumularon unos 45 millones de muertos. Pero ojo, que Asia no se quedó atrás, ni mucho menos. Unos 30 millones de víctimas, la mayoría civiles, como ya hemos estado viendo. Mirad, un ejemplo que lo explica todo perfectamente es el de Indonesia, que por aquel entonces eran las Indias Orientales neerlandesas. Allí murieron 4 millones de personas. Y no fue por grandes batallas, fue por la ocupación japonesa. ¿Qué pasó? Pues que el ejército imperial se quedó con todas las cosechas para alimentar a sus tropas. Y claro, la economía local se hundió y provocó una hambruna terrible. Aparte de eso, cientos de miles de personas fueron forzadas a trabajar como esclavos hasta morir, los conocidos romusa. Estas son precisamente esas muertes invisibles que hacen que la cifra total se dispare. Detrás de todos estos números, lo que hay son dos ideologías de una brutalidad que cuesta imaginar. Y aunque siempre nos centramos en la Alemania nazi, es fundamental entender que en Asia estaba operando un sistema igual de despiadado. Los dos regímenes, el nazi y el japonés, se basaban en una idea de superioridad racial. Eso era el motor. Pero sus métodos para matar eran distintos. Los nazis, por un lado, perfeccionaron una maquinaria industrial, fría y sistemática para el asesinato en masa. El imperio japonés, por otro, basó su dominio en el terror puro y duro, masacres a gran escala como la de Nankín y la explotación hasta la muerte de los pueblos que conquistaban. Y aquí es importante pararse un momento para definir bien qué fue el Holocausto, porque fue algo específico y único. Fue el intento deliberado, planificado, burocrático del régimen nazi de aniquilar a todo el pueblo judío y junto a ellos a millones de otras personas que consideraban indeseables. Y todo esto usando una infraestructura industrial creada solo para matar. Esto nos muestra la frialdad con la que pensaban. Es que, ¿por qué pasaron de fusilar a la gente en masa a usar cámaras de gas? Bueno, pues por
3 motivos terriblemente prácticos. Para ellos, claro. Primero, el impacto psicológico en sus propios soldados era tremendo. Segundo, los fusilamientos eran lentos y gastaban mucha munición. Y tercero, y esto es lo más escalofriante, las cámaras de gas eran una solución eficiente y secreta. Convertían el asesinato en masa en una especie de línea de montaje industrial. Después de ver todo esto, la idea de que una sola nación ganó la guerra, bueno, es que se cae por su propio peso, ¿no? La victoria de los aliados fue, por pura necesidad, un esfuerzo colectivo y global. A ver, si nos preguntamos quién derrotó militarmente a la Alemania nazi en Europa, este dato es la respuesta. El 80% del ejército alemán, la Wehrmacht, fue aniquilado en el frente oriental, luchando contra el ejército rojo. La sangre que de verdad ahogó al nazismo fue, en su gran mayoría, soviética. Hay una frase muy famosa que lo resume todo a la perfección. Dice así: la guerra se ganó con inteligencia británica, sangre soviética y acero estadounidense. Y es que es la pura realidad. El Reino Unido aportó la resistencia inicial y una inteligencia que fue clave. La Unión Soviética, como hemos visto, puso la sangre y casi todo el esfuerzo militar en tierra. ¿Y Estados Unidos? Pues fue el arsenal de la democracia, el músculo industrial y financiero que era indispensable para que todo lo demás funcionara. Si quitas una de esas 3 piezas del puzzle, el resultado habría sido totalmente distinto. Al final, entender la verdadera escala de la Segunda Guerra Mundial no va solo de números, va de mucho más. Va de entender que la catástrofe fue mucho más amplia de lo que imaginamos, que el sufrimiento tuvo muchos epicentros y que la victoria fue un esfuerzo compartido pagado con un coste humano que es casi imposible de concebir. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es, después de ver todo esto, ¿cambia en algo nuestra visión de la historia?